Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. El triunfo debemos celebrarlo. El triunfo sí nos compromete con los que dieron su vida, con los que nos precedieron en el combate, con los que su sangre han permitido que hoy nuestro pueblo se encuentre libre de Somoza, libre de Guardia Nacional, libre de Oficina de Seguridad, libre de soplones. El triunfo nos compromete, sí, también con la disciplina, nos compromete también con la organización, nos compromete también con la seguridad del pueblo en general. Desde la semana anterior estamos recorriendo Nicaragua, la Nicaragua profunda, desde la historia, descifrando encrucijadas con Fabián Escalante. Bienvenido otra vez, Fabián. Otra vez. Otra vez estamos aquí en el mismo programa, lo que en dos partes, porque el tiempo también marca esa pauta. Esto que está pasando aquí es el 18 de julio de 1979. Acaba de ser 19 hace unos días. Estamos celebrando. Estamos celebrando la solidaridad, estamos celebrando el compromiso. Las revoluciones, la posibilidad de la revolución, porque son dos revoluciones en países pequeños, dos grandes revoluciones, la cubana con su manera y la nicaragüense, pero que tienen también vasos comunicantes, como usted decía, desde la solidaridad, desde el internacionalismo. Exactamente. A seguir recorriendo Nicaragua, te estamos invitando en este programa que eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Un país en crecimiento económico permanente, con grandes índices de reducción de la desigualdad social y de la pobreza, de un día para otro se convierte en el infierno. Hablando también de los antecedentes, tenemos que mencionar, ¿no?, toda esta estrategia del enjambre que se utilizó desde el punto de vista de las ONGs, ¿no? Mediante una compleja red de financiamiento a organizaciones políticas y medios de comunicación, Estados Unidos manipula, desestabiliza y presiona las decisiones políticas en Latinoamérica. Esto según una reciente investigación publicada por el periodista Benjamin Norton del medio estadounidense The Gray Zone. Estados Unidos financia a muchos grupos de la derecha a través de Latinoamérica y del mundo, pero en particular Latinoamérica, porque hay muchos movimientos socialistas, progresistas. Estados Unidos usa varios organismos para financiar a esos grupos de la derecha y lo que hacen es dar dinero, entrenar a la oposición y tratar de crear problemas en los países que tienen gobiernos progresistas y socialistas. La investigación periodística revela en qué consiste la estrategia punto de paso utilizada por el gobierno de Estados Unidos para poder triangular los recursos desde organismos como la USAID o la NED para luego ser trasladados a ONGs políticas en los países latinoamericanos. Para ello, crean organizaciones o fundaciones que son una fachada para canalizar los recursos, ya sea con proyectos o programas que aborden temas sensibles como los derechos LGBT o los derechos de comunidades indígenas. O también mediante el marketing político de temas como libertad de expresión o democracia. Estas acciones han sido denunciadas por varios países de la región latinoamericana. Un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país. La Constitución nuestra lo prohíbe. Pues es traición a la patria. Nicaragua es un ejemplo de la escalada ofensiva de Estados Unidos contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. En el artículo publicado por The Gray Zone se evidencia que a través de la USAID y la NED se han desembolsado millones de dólares para desestabilizar el trabajo del Ejecutivo en ese país. Entre 2009 y 2021, USAID dio más de 10 millones de dólares a medios de la oposición en Nicaragua. En solo 8 años, Estados Unidos dio más de 7 millones de dólares a la Fundación Chamorro. La Fundación Chamorro es el centro de esta red mediática.
que recibe el dinero de USAID como un punto de paso y distribuye ese dinero a los medios de la oposición en Nicaragua. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una de las ONGs opositoras que más fondos percibe de Estados Unidos, también recibió dinero de los países que integran la Unión Europea. Solo en 2020 percibió la cantidad de 831.527 euros, canalizados a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Durante mi investigación periodística encontré varias cosas muy sospechosas en cuanto al financiamiento de la Fundación Chamorro. En octubre de 2020, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley de agentes extranjeros. Según esta ley, las ONGs que reciben dinero de gobiernos extranjeros tienen que registrarse como agentes extranjeros. Esta ley es común, es normal en muchos países. Estados Unidos ha tenido una ley muy parecida por 83 años. En respuesta, como una forma de protesta, la Fundación Chamorro dijo que va a suspender sus operaciones. Cerró la fundación en Nicaragua, cerró la página web, pero al mismo tiempo, Estados Unidos todavía está financiando a la Fundación Chamorro. Actualmente, la Fiscalía General de la República de Nicaragua acusó a directivos de esta fundación por lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, tras encontrar serias inconsistencias financieras en los informes presentados por esa fundación. En 2020, Estados Unidos, a través de la USAID, le dio más de 1.3 millones de dólares a la Fundación Chamorro. Además, en 2021, USAID le dio casi $500,000 a la Fundación Chamorro. La Fundación Chamorro dijo que ha suspendido sus operaciones. Entonces, ¿qué pasó con ese dinero que le dio Estados Unidos en 2020 y 2021? Esta fundación además creó una masiva red de medios de propaganda con el fin de encubrir los ilícitos cometidos, manipulando matrices de opinión y creando desestabilización política en este país centroamericano. El manejo de estos millonarios recursos que ingresaron a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro continúa bajo investigación por parte de las autoridades nicaragüenses. Sin pruebas, Estados Unidos y la Unión Europea han denunciado constantemente la injerencia de China y Rusia en sus procesos electorales, cuando en paralelo existen múltiples evidencias de la forma en que operan las agencias de Estados Unidos en Latinoamérica y el mundo. Estas imágenes que nos precedían nos colocan en el escenario en Nicaragua en el año 2018, cuando se produce un intento de golpe de Estado que va a llevar al país a esa situación de caos. Y yo quisiera que usted nos comentara, conectando con los episodios del año 2018, el tema de los derechos humanos, el tema del diálogo, también el tan llevado y traído diálogo, que es una palabra que suena bien y de hecho tiene una naturaleza noble, que confunde. ¿Cómo pasó eso en el año 2018 y cómo podría servir también de esclarecedor para lo que estamos viendo, ese escenario que todavía no se ha definido, pero que usted estaba prefigurando en lo que comentaba? En primer lugar, lo de los derechos humanos. Yo creo que si algo queda claro en el documental es que esta gente no respetaron los derechos humanos. Ahí sale, en ese documental muy aleccionador, qué es lo que pasa cuando el enemigo y cuando la derecha triunfa, ¿qué es lo que le hacen a los revolucionarios? ¿Cómo los arrastran? ¿Cómo los asesinan? ¿Cómo los torturan? ¿Cómo los queman vivos? Está claro cómo son los derechos humanos que ellos dicen representar. Yo creo que es una lección no solamente para Nicaragua, porque algo parecido o igual sucedió en Venezuela. Es una lección para Cuba. Es una lección para Bolivia, que pasó por esa lamentable, por esa tragedia. Es decir, ahora tú me hablas del diálogo. Sí, el diálogo es una cosa necesaria. Hay que dialogar, siempre hay que dialogar. Pero cuando se dialoga entre personas que quieren buscar una solución. ¿Qué pasó en el caso de Nicaragua, que lo vamos a ver ahora? Y en ese diálogo solamente había una parte interesada en buscar una salida, que era el gobierno, que eran las autoridades. La llamada oposición,
encabezada, por cierto, por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y por la empresa, la gran empresa privada, ¿no? No estaban interesados en eso. Ellos fueron allí simplemente para hacer un show político, para insultar al comandante Daniel Ortega, para presentar exigencias descabelladas e irracionales, porque una de las exigencias o al final lo que se discutió es que ellos levantaban los tranques si el gobierno retiraba a la policía de las calles. Y mira, aquí está Nicaragua, aquí está Managua. Managua está entre dos grandes lagos. El acceso por carretera es muy limitado. Está la carretera sur, la carretera norte, la carretera de Masaya y la carretera León. Cuando usted cierra esas 5 carreteras, paralizó. La ciudad queda aislada y por lo tanto no puede llegar el suministro, no pueden llegar los alimentos, no puede llegar nada. Pero además está cerrando la carretera panamericana. Es decir, está cerrando todo el comercio centroamericano. Sí, los tranques no son una estrategia espontánea. Claro. Y ya esos tranques ellos no están haciendo con fuerzas propias. Ya para esos tranques ya han contratado a mafias locales y a las maras salvadoreñas, que son los que están ahí, y a las maras hondureñas. Cuando usted oye hablar a un hondureño, a veces le es difícil, y es extranjero por supuesto, diferenciarlo de la manera que hablan los propios nicaragüenses. Entonces, muchos delincuentes, muchos asesinos, muchos las bandas eran los que controlaban las bandas y se van a ver en el documental. Mientras los medios decían que era el pueblo nicaragüense descontento y claro, porque esa era la propaganda, la narrativa que se montó y que montaron las organizaciones. Pero súmale a todo eso, que en medio de esta situación creada, las radios y la televisión opositora seguían funcionando y llamando a las personas al caos. Eso es lo que hacían. Lo vamos a ver en este video. Yo le propongo tomarnos un respiro. Vamos a ver del documental un fragmento que ilustra todo esto que Fabián nos ha estado contando. Ese es un policía quemado vivo. El diálogo fracasó porque una de las partes llegaron cargados de odio, viscerales, y mientras la posición del gobierno era tratar de encontrar posiciones de paz para poder realmente negociar en un diálogo cualquier tipo de tema sobre la mesa, aquellos únicamente proponían absurdos, que se mantenían los tranques, que se mantenía la violencia, que renunciara el presidente, que renunciaran los magistrados, los diputados, los contralores, un golpe de Estado totalmente articulado. Y eso, desgraciadamente, permeó la posibilidad de ir hacia un diálogo donde no existen 3 partes. En ese momento existían 2. Desde temprano estuvieron postándose aquí después de mediodía, rayaron las paredes. Necesitamos apoyo del pueblo que venga hasta acá a nuestros estudios. Está tomando fuego la parte principal, de hecho no podemos salir. Era a eso de las 11:30 de la mañana cuando empezaron los colegas de 100% Mentiras a instigar y a acosar, a decir que desde el parqueo de Tu Nueva Radio Ya habían JS y que estaban saliendo del parqueo para supuestamente atacar a universitarios, que sabemos que no ha habido ningún tipo de estudiantes universitarios, sino más bien a estos delincuentes que han venido acosando a las familias nicaragüenses. Aquí es donde inicia la quema de Tu Nueva Radio Ya. Tu Nueva Radio Ya es una emisora sandinista, es una emisora que está, sí, porque como veníamos hablando del papel de la prensa, un papel de total fustigamiento al gobierno para no confundirnos. Aquí estamos viendo cómo a los medios pro gobierno, a los medios que defienden el sandinismo, van a ser víctimas de actos totalmente terroristas. Sí, están diciendo que se están concentrando JS, aclaro, Juventud Sandinista. Es lo que quiso decir la compañera. Los medios de la derecha están mintiendo. Que es falso. El parqueo, como se va a mostrar ahí, estaba vacío.
Todo eso fue creado artificialmente y ya estaban preparados los grupos con los cócteles Molotov y llegaron al lugar. Y como la policía se había retirado, es decir, el gobierno... Una de las exigencias del diálogo. No, asumió la parte que le correspondía y la policía se retiró a sus cuarteles. Y eso envalentonó aún más a las fuerzas de la derecha. Vamos a ver cómo termina esta historia. Estuvimos prácticamente durante 25 minutos al aire, mientras las llamas estaban desde afuera y nosotros intentábamos la manera de ver cómo lográbamos seguir informando, porque no íbamos a callarnos. Se está quemando radio ya, porque los muchachos dicen de que tenían información fidedigna. Sentí ganas de llorar, en mi caso pues sí, imagínate, tenía ganas de llorar, sentí angustia, sentí demasiado nervio, pero creo que actuamos de la manera más coherente, de acuerdo a la responsabilidad profesional sobre todas las cosas como periodista. ¿Vas a morir por tus 4 letras? Me dice, sí. Yo muero por mis 4 letras. Yo le dije, muero por mis 4 letras. En ese momento le digo, muero por mis 4 letras, que viva el Frente Sandinista, que viva mi comandante Daniel Ortega. Levanté mis manos así, atadas las levanté, que me mataran. Pasaron 2 o 3 días golpeando. Me quebraron la nariz y el charco de sangre. Ahí corría. A su esposa llamó y le dijimos de que se vamos a mandar la cabeza en una caja para que se enterrara nada más la cabeza, porque el resto va a ser desaparecido. Está bien, pues. Esto es lo que pasa cuando nos encontramos con unos sapos en Matagalpa. Y me quitaron toda la ropa, me quitaron los zapatos, me quitaron los reales, el dinero que andaba. Todo pues, ahí quedó todo. Cartera y todo, con todo y el reloj, algunas pulseras que andaba, que no eran ni mías, eran de mi esposa. Y ni modo, ahí quedó todo. Y después lo hicieron correr. Pero la idea de ellos era que llegaran estos, los de acá, los compañeros de acá, a rescatarlo allá, para ellos matarlo en las trincheras y decir que fueron los mismos compañeros de nosotros. Soy Roberto Castillo. Ahí te lo matan. Este testimonio es terrible. demoledor. A este señor lo asesinan. Este es un momento antes de que lo asesinen. Pino Caraceño, mi hijo, me mataron a mi hijo, las bandas delincuenciales de la derecha. Hoy en la madrugada, yo lo único que pido es justicia para que reine la paz y que todos los hijos de las personas no pierdan la vida. Este es el otro hijo que quedó vivo. Es decir, murió el primer hijo y murió el padre. Este es el que quedó sobreviviente. Para decir lo que va a decir, que lo que dice es... terrible. 24 de junio, pues les enseñaron con mi hermano, un joven universitario, porque sí, él sí era universitario, él no era un vago. A 3 cuadras de la casa, se ensañaron en él, le dispararon en la cabeza. Bueno, 10 días después, 5 de julio, se empeñan también con mi papá. Y pues sin mediar palabra lo bajaron de la moto, lo golpearon, le dispararon a mi papá, le dieron 3 impactos de balas con AK en sus piernas, hasta verlo morir. La gente decía, déjenlo, lo queremos llevar, lo queremos ayudar, queremos llevarlo al hospital. Y ellos no, hasta que lo vieron morir, se enseñaron tanto, lo echaron en una bolsa negra, lo montaron en una camioneta y después solo nos llegaron a decir que estaba volado en un basurero. Como decía mi padre, si quieren que dejemos de ser sandinistas, pues van a tener que acabar con toda la familia. Si quieren que dejemos de ser sandinistas, van a tener que acabar con toda la familia. Era lo que usted decía en el programa anterior. Sí. Pensaron que acababan con el sandinismo y que no iban a ser plantas sandinistas cuando llegue el año 1990 y sin embargo estamos viendo que después de una tragedia familiar tan terrible todavía ese joven dice, somos sandinistas. Pero Karen, eso no es casual. En los 14 años de gobierno sandinista de Daniel Ortega se ha hecho más que en toda la etapa de la República en Nicaragua. La electrificación del país es el 98,5% de ese país está electrificado
como pocos en este mundo subdesarrollado. Porque cuando llega de nuevo el sandinismo al poder, ¿qué país encuentra después de los 10 y tantos años? 16 años. 16 años que se robaron de gobiernos neoliberales. Se robaron hasta los clavos. Eso fue lo que hicieron los liberales. Se han construido 2.044 kilómetros de carretera, se ha unido las ciudades del Pacífico con la del Atlántico. Los niveles de analfabetismo descendieron A un 5%. Hay 2,5 millones de personas estudiando en un país que no llega a 6 millones de habitantes. Y en el año 2020, en medio de esta pandemia feroz, Nicaragua ha logrado exportar 3.000 millones de dólares de productos nacionales, como nunca había hecho. Entonces, estamos hablando de un país que trabaja, de un país que está integrado con las ideas sandinistas, con su gobierno. De eso es lo que estamos hablando y eso es lo que ha pretendido o lo que ha querido romper esta derecha salvaje, ¿no? Veíamos ahí porque decíamos intento de golpe blando, pero cuando uno ve esas imágenes de quema, lo de blando realmente termina siendo un chiste trágico. Y no hemos hablado del papel de la iglesia, que lo vamos a ver ahí. Es decir, primero es el obispo Mata de Estelí, ¿no? Él es el que empieza la campaña ya por el 2008, por el 2009, a hablar que se está organizando una contra en las montañas. Eso es lo que dice Mata. Entonces eso sigue evolucionando. Es que eso empieza a ser una matriz, claro, una matriz de opinión. El obispo Silvio Báez empieza a liderar dentro de la iglesia el movimiento contrarrevolucionario, es obispo auxiliar de Managua. Y empieza a presionar y empieza a hacer discursos políticos. Silvio Báez llega a tal punto que el Vaticano lo pide, le solicita que vaya a servir allá al Vaticano, para sacarlo de Nicaragua. Y entonces toma su lugar el obispo de Matagalpa, Álvarez, que ha devenido un agitador político de cualquier partido político del área. Entonces, pero ahí vamos a ver que la iglesia va a tener no solamente la participación es de discurso, no, vamos a ver a los curas y a las monjas en acción, haciendo barricadas, organizando los tranques, todo eso está ahí, está filmado, está documentado. Vamos a verlo. Correcto. Vamos a verlo. Yo me dirigía hacia mi casa. Cuando al pasar en una de las barricadas del pueblo indígena de Sutiaba, se encontraban sujetos que se decían ser autoconvocados, pacíficos, movimiento estudiantil. Yo sentí de que ellos me agarraron del cuello y me ataron de manos, e inmediatamente poniendo en mi cabeza un pasamontaña para que yo no lo pudiera reconocer. Y empezaron a decirme que ya me andaban circulado, que ya me tenían bien estudiado, porque era un sapo de la juventud sandinista. Fíjate que hay una cosa muy importante, lo que dice ese muchacho, lo tenían estudiado. Esto me hace recordar, así por un instante, cuando la contrarrevolución triunfó en Hungría, donde iban a matar a los comunistas por listas. Le tocaban la puerta y cuando abrían, lo mataban. Así es la contrarrevolución. Cambiemos sandinistas, cambiemos comunistas por sandinistas para hacer la equivalencia de lo que usted está diciendo y es el mismo escenario. En ese momento empezaron a proceder a golpearme, proporcionando golpes en todo el rostro, heridas en la cabeza, porque cada golpe que yo recibí no fue a puño, cada golpe que yo recibí fue con los tubos, los morteros. Pero antes fue cuando yo pude ver que el pastor Figueroa de la iglesia evangélica y que el padre Berrillo de la iglesia Laborillo estaban, porque ahí fue donde me quitaron el pasamontaña. No te movas, hijo. ¿Qué le vamos a hacer, No te movas, hijo. Que sigan conmigo, ¿verdad? Vamos, ponte. No te vas a soltar, mira para allá solo que te tomes la foto y ya te llevamos. Él está pidiendo clemencia, padre, sí. Clemencia, por favor. Sí. En este momento, en lo personal, para mí se ha denigrado por ser partícipe de un golpe de Estado, por estar a favor de personas terroristas, golpistas, torturadores y patrocinadores como Iglesia Católica y como Iglesia Evangélica.
en este momento te digo de que no pienso en ninguna religión. La mayor parte de la población sigue resistiendo en modo pacífico, con armas hechizas, de morteros, de tiradoras, de ondas, de piedra, la mayor parte. Todo eso es falso. Las armas hechizas eran 4 o 5, los otros eran fusiles AK, pistolas, eran de todo. Ahí por Honduras entró un corredor con armamento moderno para estas actividades. Los nicaragüenses somos mayoría y tenemos el corazón limpio, no las manos manchadas de sangre como otros. No se acobarden, no se acobarden, no se acobarden. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva las madres de los caídos del 19! ¡Vivan los médicos! ¡Los periodistas decentes! ¡Fuera la pareja asesina! ¡Fuera los miserables asesinos! ¡Fuera! 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 Yo creo que si Jesucristo hubiese estado vivo, los hubiera sacado a azotazos y le hubiera dicho, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, como cuando encontró a los mercaderes del templo, porque estos comenzaron a mercadear con el terror. Desgraciadamente perdieron la oportunidad histórica, a diferencia del cardenal Obando. Hay un contrasentido. Es importante. Hacer una salvedad. Es importante. Es importante hacer una salvedad. Este es el cardenal Miguel Obando y Bravo. Ya había sido retirado. Es decir, el Vaticano había elegido a otro cardenal, a otro representante, Leopoldo Rivas, pero este es un hombre muy prestigioso en Nicaragua, era un hombre muy prestigioso, porque este fue el que participó durante toda la etapa de la lucha contra Somoza, haciendo muchas gestiones a favor de los sandinistas. Es decir, es una persona con un compromiso, y que después, en el proceso del gobierno a partir del 2007, siendo jefe de la iglesia en Nicaragua, tuvo una posición política honesta con el gobierno. Cosa que no van a hacer los posteriores que hemos visto. Aquí lo vemos, hablando con Daniel y con la compañera Rosario, pero lamentablemente en los últimos días de abril, Obando fallece. Y los revolucionarios quedaron desamparados, los sandinistas quedaron desamparados. Porque esa iglesia reaccionaria, que algunos de sus representantes se contenían ante la autoridad del cardenal Obando, se desató. Se desató. A diferencia del cardenal Obando, hay un contrasentido cuando dicen que el gobierno persigue a la iglesia. Persigue a la iglesia, un gobierno que ellos mismos, el comandante Ortega los invitó a ser parte del diálogo como mediadores y testigos. ¿Cómo va a perseguir la iglesia si le está dando la oportunidad histórica de ser mediadores y testigos? Pero como no, ellos ya estaban metidos en el golpe, ya, unos golpistas totalmente. Ellos estaban buscando como una guerra cristera como la que hubo en México a comienzos del siglo pasado. Mira a los novicios, porque estos no son sacerdotes, están en proceso de serlo, ¿no? En pleno andamiaje en una barricada. Organizando una barricada. Es la orientación de la Iglesia Católica. Entonces, manipulando el sentimiento religioso de la población. Pero le hago un llamado a todos aquellos que todavía no han dado el paso. Este es el obispo de Matagalpa, Álvarez, Rolando Álvarez. Escucha el discurso. Para unirse a esta inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, que no tengan miedo, que lo den, que la historia se los va a agradecer y se los va a reconocer siempre. ¿Usted cree que el presidente Ortega se tiene que retirar del poder antes? Ya lo hemos dicho hartas veces. Sí, yo sé, o sea, sí. Pero queríamos saber, ¿usted lo reitera? Pues claro que sí lo reiteramos, que lo repiense bien, porque ya se le acabó su periodo, con esa situación no puede gobernar. Este es el obispo Mata de este día. Aquí lo tenemos, el obispo Mata. Por el bien de él, porque no queremos la muerte de él ni de su esposa, ni de sus hijos. Mejor que se retire a tiempo. Sostuvo Mata vía telefónica. Es decir, es obvio que la iglesia, de neutral... Estaba en el complot
parte del golpe, fue parte del golpe. Matar, asesinar, quemar, destruir, incendiar, torturar, eso no es protesta pacífica, esos son actos delictivos. La CID no ha dicho nada sobre las quemas de los edificios públicos. La CID no ha dicho nada sobre las torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes y aterrorizadores de los golpistas. La CID no ha dicho nada sobre esos policías y esos líderes comunitarios sandinistas que eran detenidos, secuestrados, torturados, golpeados, lacerados, quemados, incendiados vivos, que los llenaban de pintura azul y blanco, que los hacían correr desnudos, que los amarraban, que los golpeaban con tubos. Sin palabras. Sin palabras. Pero el gobierno y el pueblo sandinista revirtieron esa situación. Sí, claro. Porque te vuelvo a decir, ante un hecho de esta naturaleza, fíjate, hay una cosa muy interesante. Hay un primer momento cuando este golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado, no fue un intento, fue un golpe de Estado, comienza a desarrollarse con todos estos factores y con toda esta organización que hemos visto, con todo este apoyo económico, con el apoyo exterior del gobierno de Estados Unidos, de la OEA, por supuesto, y de Luis Almagro y compañía. Cuando todo esto empieza a caminar, hay sectores de la población que se confunden o tienen miedo. Pues, ¿qué está pasando en mi país? Este país ha cambiado de la noche a la mañana. Además, todas las redes sociales empiezan a desarrollar una campaña feroz y con falsas mentiras, con noticias falsas. Y por supuesto, la prensa plana, las emisoras de radio y las emisoras de televisión. Y hay un momento, sobre todo después del diálogo que fracasa, porque no se llega a ningún acuerdo, en que hay un momento de retroceso. ¿Por qué? Porque hay una ofensiva muy fuerte y por supuesto hay una confusión. La gente tiene temor. Se va a hacer otra guerra. Ese es un pueblo que pasó hacía relativamente poco tiempo una feroz guerra por más de 10 años, que le costó a ese pueblo 50.000 víctimas mortales. Entonces, obviamente, pues la gente un poco que vaciló y poco a poco el Frente Sandinista, nuevamente, los sandinistas en las comunidades empezaron a recuperar el terreno y empezaron a levantar los tranques. Porque además, fíjate, una cosa muy interesante, el ejército no salió de los cuarteles. Eso que se ha dicho es falso. Lo que salió a defender la revolución fueron los sandinistas y el pueblo sandinista, que van a comenzar a desmontar los tranques y que van a comenzar a parar esa frenar ofensiva. Y a liquidar esta ofensiva, hasta liquidarla. Sí, van a liquidarla totalmente. Esa es la realidad. De una canción que surgió al calor de estos días del nuevo triunfo del sandinismo, como nos comentaba Fabián, vamos a estar viendo el video. Tiene los azules. Mi favorito. Adiós, adiós, gracias, adiós. Cuando salí en la primera caminata, que hice, no sé cuántas caminatas he participado, hay un montón, la primera caminata que fue algo imprevisto, o sea, me dio una convocatoria, fue en la mañana y la gente en la rotonda del periodista hasta la Hugo Chávez, que vos ibas en la calle, no detuvimos, pasábamos pero el tráfico seguía y la gente en los taxis se bajaba de los buses, se unía a la caminata, la gente de empresas privadas cerrando sus negocios decía, con el frente vamos adelante. 19 de junio, ese día, el 19 de junio, a partir de ese día para acá, pasamos a la contraofensiva. Pasamos a la contraofensiva y logramos derrotar el golpe. Y la derrota definitiva pues fue ya el día que se les quitó el último bastión que tenían. El último bastión que tenían el 17 de julio. El 17 de julio. Llegamos al 19 de julio, fue una cuestión increíble, ¿no? El mes de julio, que es el mes en que se liberaron las ciudades de Nicaragua de la dictadura somocista, en la lucha conducida por el Frente Sandinista, fue el mismo mes
en que nos libramos del terrorismo golpista de la derecha. El mismo mes. Y cerquita del 19 llegamos al triunfo definitivo contra el golpe de la derecha golpista. Todos los que llevan su bandera roja y negra, agitándola en respaldo al comandante. ¡Viva Daniel! Aunque te duela, Daniel, Daniel, aquí se queda. Aunque te duela, Daniel, Daniel, aquí se queda. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Buaco está con él, Matagalpa está con él, Estelí está con él, León está con él, Managua está con él, toda Nicaragua está con él. Mi comandante aquí se queda, aunque te duela, mi comandante aquí se queda. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Buaco está con él, Matagalpa está con él, Estelí está con él, León está con él, Managua está con él, toda Nicaragua está con él. Se queda, aunque te duela, mi comandante aquí se queda. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Los niños están con él, las madres están con él, el conductor está con él, el cambiador está con él. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Daniel, Daniel, estamos con Daniel. Y entonces, ¿a qué estamos asistiendo? Después de haber recorrido en estos dos programas Nicaragua y también un poco la historia de nuestros pueblos, ¿a qué estamos asistiendo? Mira, estamos asistiendo al proyecto imperialista contemporáneo. Aquel proyecto que con toda desfachatez el presidente Donald Trump proclamó, es decir, la doctrina Monroe, en toda la extensión de la palabra. ¿Qué es lo que pretende? Matar el ejemplo, matar la ilusión. Eso es lo que se pretende. Matar las revoluciones. Gracias, Fabián. Un gusto, como siempre, haberlo escuchado y haber aprendido. Nosotros seguimos en Nicaragua con Fidel en el año 1980 y después vendrán Silvio y Manguaré también allí en el año 1983. Desde la memoria y desde el presente también cantamos a esa revolución, que es un poco la nuestra. Gracias, Fabián. Gracias a ti. Esperanza de que comprendamos todos que nuestra presencia aquí signifique el compromiso de la solidaridad, el apoyo y la ayuda a Nicaragua. No podíamos olvidar tampoco a nuestra llegada, que fue precisamente desde el territorio de Nicaragua, desde Puerto Cabezas, que partió la invasión mercenaria de Girón. Dícese que el tirano Somoza, al despedir las tropas, les pidió que por lo menos le llevaran un pelo de la barba de Castro.
Yo he venido con toda mi barba para ofrecérsela, aunque sea simbólicamente, al pueblo victorioso de Nicaragua. Hierro caliente, se partió en Nicaragua, otro hierro caliente, con que el águila daba, se señala a la gente, con que el águila daba, se señala a la gente. Se partió en Nicaragua, otra soga con cebo, se partió en Nicaragua, otra soga con cebo, con que el águila daba, por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente.